Bueno, vamos a darle inicio a este webinar. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectados con nosotros en este momento. Veo que hay varios en nuestro Zoom. Y este webinar nos reúne acá para hablar de cómo va el acceso a la salud en Colombia. Y hoy justamente hablaremos del acceso y oportunidad como objetivos de la calidad en salud desde la mirada de los pacientes y los usuarios. Para este espacio, para iniciar esta conversación, primero le voy a dar la bienvenida al doctor Augusto Galán, quien es el director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud y quien justamente nos va a contar sobre nuestro último boletín de acceso. Él nos traerá algunas cifras y demás para darnos contexto para iniciar con esta charla, para la cual tenemos más invitados. Bienvenido, doctor Galán. Bueno, muy buenas tardes. Eh, a ver, Estamos viendo la presentación. muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a los invitados a quienes en un momento vamos a presentar. Yo quisiera iniciar por contextualizar un poco de qué se trata este proyecto que hemos venido trabajando en Así Vamos en Salud. Desde hace varios años, y esto lo hemos evidenciado y presentado en los índices de Así Vamos en Salud, tanto el índice nacional como el índice departamental, eh, la mayor problemática que vemos está centrada, o la mayor queja, en el acceso y la oportunidad en el acceso, eh, como queja mayor de usuarios y pacientes. Eso ha venido siendo así desde hace varios años y que repito, desde el primer índice nacional que nosotros presentamos hace ya como 6 o 7 años, eh, ha sido reiterativo. Las razones de esa dificultad o de esa realidad pues son variadas y pues en este momento y en este webinar, pues no entraremos, digamos, en mucho detalle sobre eso. Lo que queremos presentar son unos indicadores que ya esta es la segunda entrega que hacemos sobre esos indicadores que hemos buscado o hemos definido, son indicadores oficiales todos, son la fuente de información es oficial, eh, y que hemos definido para medir el acceso y cómo va evolucionando el acceso a la prestación de los servicios de salud en el país. Esos indicadores son esencialmente 5, sin perjuicio que más adelante incorporemos otros indicadores adicionales a esto. El primero de ellos es la cobertura en el acceso, perdón, la cobertura del aseguramiento. El segundo tiene que ver con las atenciones, prestaciones de servicio y atenciones a personas. La fuente de estas atenciones son los RIPS, los registros de prestaciones de servicios de salud. El tercero de ellos son las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de usuarios y pacientes reportada por la Superintendencia Nacional de Salud. El cuarto son las tutelas, a las cuales le hace seguimiento la Corte Constitucional. La fuente de información es la propia Corte Constitucional. Y el quinto de ellos son la disponibilidad de camas, las camas disponibles en el país, camas hospitalarias, camas de clínicas, que son reportadas por las instituciones al REPS, al Registro de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, de clínicas y hospitales. Esas son las 5 y las fuentes, pues son fuentes oficiales, como ha sido tradición en el seguimiento que desde Así Vamos en Salud le hacemos a la información en salud y a los indicadores en salud. Ahora, ya para este boletín que estamos presentando hoy, quisiera empezar por el tema de cobertura. Realmente en el tema de cobertura
eh, pues de esa cobertura de la afiliación no vemos o no encontramos un cambio sustancial. Quizás lo que sí quisiéramos resaltar es esa relación mayoritaria de población en el régimen subsidiado en relación a la población en el régimen contributivo. La formalización laboral, pues es todavía definitivamente un reto eh, para el sistema de salud y un reto pues que obviamente genera también presión financiera fiscal. El siguiente tema, en esta gráfica, lo que estamos mostrando son las personas atendidas y el número de atenciones en urgencia y hospitalización durante el primer semestre de cada año desde el año 2018. Ustedes pueden ver ahí algo que pues a nosotros nos llama la atención. Digamos que las atenciones vienen aumentando en el último tiempo, en el último año, año y medio, pero hay unos picos previos a la pandemia, o en el año de la pandemia, el año inmediatamente anterior, en el 2019, inclusive en el 2020, unos picos de atención en urgencias y en hospitalización. Y eso queremos pues resaltarlo, porque eso mismo, aun cuando un tanto menos, lo vemos en las atenciones de consulta externa y procedimientos ambulatorios y personas atendidas por lo uno y lo otro en ese también primer semestre de cada año. Entonces, quisiéramos resaltar ese punto, o sea, lo que vemos aquí, tanto en una como en la otra gráfica, es que ha habido unos picos previos a la pandemia en atenciones y en prestaciones de servicio que disminuyeron de manera inmediata en el año siguiente a la pandemia, en el 2021, en relación a los anteriores más o menos, no tanto en consulta externa, mucho más en hospitalización, como lo vimos antes, y que están volviendo a crecer, pero que aún ese crecimiento no llega a ser el mismo que hubo en esa etapa prepandémica, que vale la pena tener en cuenta ese dato. En cuanto a lo que tiene relación a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, esta es una gráfica en donde está los primeros cuatrimestres de cada año para hacerlos comparables con el 2024. Y lo que vemos pues es la tendencia a un crecimiento significativo. Vale la pena resaltar que entre el 2022 y 2023, perdón, entre el 2000, sí, 22 y, entre el 2021 y 2022 hay un incremento del 17% y entre el 2022 y 2023 un incremento del 11% en peticiones, quejas y reclamos. Y lo que estamos viendo es que vienen pues en ese aumento. La siguiente gráfica lo que nos muestra es una modificación en los macromotivos, en la forma como la superintendencia está reportando los macromotivos de peticiones, quejas y reclamos, que los reduce a estos tres: las barreras de acceso a tecnologías y servicios de salud, en donde están incluidas las citas y el acceso a medicamentos, y la insatisfacción relacionada con la atención en salud y la insatisfacción relacionada con la infraestructura y logística. Esos son como los tres macromotivos y por eso exactamente pues no los hemos comparado con los años previos, pero también mes a mes lo que estamos viendo es un incremento que nos está mostrando indirectamente una restricción en el acceso a los servicios de salud. Ahí hay un incremento que vemos año a año. Si comparamos estas cifras globales con estas cifras que por ahora pues
están desagregadas mes a mes en este primer cuatrimestre del 2024, pero la tendencia es creciente y de manera significativa. En el tema de las tutelas, el reporte que nosotros encontramos está resumido en esta gráfica. Y pues aquí pues evidencia lo que ya es de público conocimiento, cómo las tutelas descendieron entre el año 2020 y 2021 de manera significativa, los años, digamos, de la pandemia, los años más fuertes de la pandemia, y ahí disminuyen, pero vienen incrementándose de forma significativa, y ya para el año 2024, pues en ese primer cuatrimestre del año vemos que sobrepasa el primer cuatrimestre del año 2019 y que nos muestra un incremento del 42% en el último año en el número de tutelas. Esas tutelas están relacionadas también con fundamentalmente el tema de citas y el tema de acceso a medicamentos mayoritariamente. Ahí están concentrados, digamos, la mayoría de las, más del 50% de las tutelas. Ese, pues, consideramos un dato relevante que nos muestra, pues, cómo eventualmente se están incrementando las dificultades para el acceso a la prestación de los servicios para usuarios y pacientes. Por último, el tema de de camas, de disponibilidad de camas. Esto, lo que nosotros estamos viendo ahí, digamos, cuando uno escucha en general en las conversaciones del día a día en el sector, pues se está hablando de cierre de servicios y de cómo eventualmente hay instituciones, y nosotros quisiéramos evaluar eso más en detalle. Esta primera aproximación, por lo menos desde la perspectiva de camas hospitalarias disponibles, nos muestra en forma general, pues que el número de camas ha aumentado un poco en forma general. Si vemos las camas de adulto y las camas de pediatría, ha habido un ligero incremento entre junio y julio del presente año. Pero lo que sí vemos es una disminución en cierto tipo de camas disponibles. Las camas de obstetricia, que es importante resaltar que nosotros en el informe del boletín anterior habíamos mostrado una caída muy significativa de algo más de 7.000 camas en el año 2019-2020, antes de la pandemia, a un número inferior a 1.000 camas, y hoy está, pues perdón, a este número de 1.500 a 1.400 que vienen disminuyendo, sigue disminuyendo, y obviamente pues no ha retornado al nivel que se tenía de disponibilidad de camas en obstetricia. Hay que ver en detalle esto qué significa. Esto está relacionado con qué, con mayor precisión, pero sí vemos una disminución que para este último mes es del 1.32 en esa disponibilidad de camas de obstetricia, y en unidades de cuidado intensivo, tanto adulto, neonatal y pediátrica, se ve, perdón, no tanto pediátrica, adulto y neonatal, se ve una disminución, se encuentra una disminución ligera, y en camas de atención intermedia de adulto neonatal y también de la atención neonatal. Entonces, en resumen, sobre este tema de camas, vemos una disminución en esa disponibilidad de camas especializadas, llamémoslas así, pero que parecería que están siendo variadas o rotadas hacia una disponibilidad de camas generales, tanto en la población adulta como en la población pediátrica, lo que nos lleva a que el número de camas en general podría mantenerse
estable, que siguen siendo insuficientes, como veníamos antes, para las necesidades que el sistema de salud tiene, pero que no han descendido dramáticamente como eventualmente podríamos estar pensando, o por lo menos no están siendo reportadas, si esa es la realidad que se está viviendo en la operación ordinaria del sistema. Entonces, hasta ahí, pues sería esta presentación de este boletín. Y ya, pues, Alejandra, pues continuamos con el webinar. Muchísimas gracias, doctor Galán. Y es que para este espacio, como ustedes lo pueden observar, tenemos a otros dos invitados y es al doctor y tenemos a Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Raza, y a Álvaro Molina, que es el coordinador y vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud. Entonces, los dejo a ustedes tres para que sigamos hablando del tema. Muchas Bueno, gracias. pues Gustavo y Álvaro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos parece muy importante. Queremos hacer un conservatorio, un conversatorio lo más sencillo posible, lo más, digamos, dialogante y si se quiere, un tanto informal. Pues primero para analizar estas cifras, o sea, y esa sería como mi primera pregunta y mi primera inquietud. ¿Ustedes cómo ven estas cifras? Digamos, en su día a día, en lo que ustedes tienen que vivir con sus usuarios y pacientes. ¿Qué comentarios generales pueden tener sobre este boletín y sobre estos resultados de este indicador? No sé, a ver, ¿cómo empezamos? Por orden alfabético al revés. Entonces, Gustavo primero y luego Álvaro. O sea, por desorden alfabético. Por Muchas gracias. desorden alfabético, sí. Álvaro, un saludo, un abrazo. Qué bueno que podamos compartir este espacio. Yo lo que creo, doctor Galán, es que los datos son los datos, ¿sí? Tenemos una cobertura en el aseguramiento que es muy destacable, un logro muy grande del país a través de los años, que a la vez también hemos incluido, digamos, la igualdad de los planes de beneficio, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, y que pues obviamente eso también genera una dinámica de incremento en la demanda de servicios, lo que a su vez también tendrá que verse reflejado en los datos asociados a la satisfacción o no. Es decir, no será igual si tenemos un volumen de 50 millones de usuarios del sistema potencialmente en el país, de los cuales, según los datos, vemos que hay un uso de una frecuencia de alrededor de unos 22 millones de personas anuales para el uso de los servicios, que cuando no teníamos el mismo nivel de cobertura, de acuerdo a la forma de aseguramiento al sistema. Es decir, un poco creo que la dinámica tiene que ver con la conciencia de los usuarios del goce efectivo del derecho fundamental a la salud, lo cual es bueno. Me parece que eso no es un elemento negativo, pero ¿cómo podemos entonces interpretar esas situaciones o esos datos que nos llevan a elementos tales como, a mí me dejó un poco inquieto el concepto de la hospitalización de las personas después de las consultas por urgencias, de una tasa de casi el 1.5 de personas que ingresan por urgencias terminan en hospitalización. Me dejó muy inquieto el dato de la prestación de servicios. Casi la mitad de la población que consulta en un año, tal vez mucho más de la mitad, terminan en un procedimiento médico. Entonces, o en un procedimiento, sí, médico. Entonces, ese número de situaciones que han generado un incremento de los servicios, pues van a potencializar los datos. Y obviamente, nosotros en Colombia tenemos una concepción de la inmediatez del acceso a los servicios de salud. Los ciudadanos no tenemos la concepción de las listas de espera. Y esto lo hemos hablado
con ustedes dos y en otros escenarios, donde países como Australia, una cita por ortopedia puede estar en 18 meses, 20 meses. En Inglaterra, uno de los mejores modelos de sistemas de salud pudiera estar entre los 12 y los 16 meses. En Canadá, entre los 18 y los 20 meses. Y a nosotros, si la cita no nos la dan a 15 días, pues interponemos una PQR y o un mecanismo de protección constitucional como la acción de tutela. Lo que quiero decir con esto es que los datos son muy importantes, pero como usted lo planteó en su presentación, en su introducción, a esto hay que cogerlo con pinzas. Las variables que nos llevan a todo el tema del acceso como un criterio de calidad en el sistema de salud, hay que cogerlo como con muchas aristas. Y pues me parece supremamente importante que tengamos esta línea base que nos permita profundizar un poco más sobre esa información. Gracias, Gustavo. Álvaro, ¿qué opina? Bueno, doctor Galán, primero agradecerle a usted, al equipo de Así Vamos en Salud, que nos hayan permitido participar en este conversatorio. A Gustavo, mi saludo de afectuoso, sabe todo el aprecio que le tengo y cómo me gusta compartir estos espacios con usted. Doc, usted nos decía cómo lo vemos nosotros en el día a día. ¿Eh? Estas cifras, que son las cifras, como lo dice Gus, cómo lo vemos en el día a día. Indiscutiblemente ese tema de aseguramiento creo que es una de las grandes defensas que debemos tener siempre. Ese aseguramiento es el que me permite, como decía Gustavo, tener el goce efectivo del derecho, incluso tener a quien reclamarle, incluso tener a quien pelearle. Y creo que eso eh, tiene un valor muy grande para los usuarios y pacientes. Es que a veces vemos que el aseguramiento fuese solo una afiliación a una entidad X. No, el aseguramiento es esa garantía de que yo pueda acceder a mi derecho a la salud. Entonces creemos que esa cifra del 90 y tanto por ciento que se presenta en el tema de aseguramiento es muy valiosa y creo que es un tesoro que debemos defender. Preocupados muchísimo las cifras, ustedes por el tema de la información y la metodología tienen hasta el 2023, pero si uno mira atenciones al 2024, nosotros estamos viendo un mayor, eh, una mayor incertidumbre en los usuarios y pacientes que los ha llevado a buscar mayores atenciones de lo que va a subir. Es decir, que esas cifras que vemos ahí, esas curvas exponenciales, creemos que para el 2024 van a ser mucho más grandes. El crecimiento de tutelas y de PQRs puede también estar enmarcado en que esa misma incertidumbre ha hecho que nos volquemos mucho a los servicios de salud y hayamos congestionado los servicios de salud. Conocemos casos en que si no me dan la cita a los 7 meses, o a los 3 meses, o al mes, o a los 15 días, o dentro de los 3 días, pero yo tengo un dolor de cabeza, me voy para el servicio de urgencias. Y hemos encontrado los servicios de urgencias colapsados. Es decir, o si yo no tengo la fórmula médica y mi cita para la reformulación está lejos y no tengo cita, pues recurro al servicio de urgencias para que me den la fórmula. No puedo quedarme sin el medicamento. Entonces creemos que esa información es cierta y creemos que lo que hemos visto es que en este 2024, cuando saquen las cifras, va a ser mucho más gravosa la situación. Muy bien. Yo ahí tengo, yo quisiera que tratáramos de elaborar un poco, vamos como tratar de juntar unos indicadores, a ver si podemos analizar un poco más. Y de alguna manera Gustavo lo decía. Es decir, cuando nosotros estábamos revisando esto con el equipo de Así Vamos en Salud, nos llamaba la atención dos cosas de estos datos o una relación. Vemos que la atención a personas y los procedimientos, por ejemplo, hubo más antes de la pandemia, en el año inmediatamente anterior a la pandemia y en el año de la pandemia, a lo que estamos viendo hoy.
aun cuando ha crecido en el último año y medio, y ha crecido bastante con respecto a lo que estaba pasando hace un año y medio, todavía en algunos aspectos de esas prestaciones no se ha llegado al nivel de atenciones que hubo en personas y procedimientos en el 2019. Pero por el otro lado, estamos viendo un incremento grandísimo, pues muy significativo, en lo que son peticiones, quejas y reclamos y tutelas muy relacionadas, todas ellas, con el acceso a las citas, con el acceso a la consulta y con el acceso a medicamentos. Y si juntamos eso con que hay una desfinanciación del sistema, entonces uno dice, nosotros nos preguntábamos qué es lo que está pasando ahí, qué interpretación podríamos tener. Nosotros tenemos una desde hace vamos en salud, pero queríamos oírlos a ustedes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? O sea, uno ve como que parecería que estamos atendiendo menos en términos de personas y procedimientos, e inclusive en algunos casos de hospitalización, pero hay una mayor demanda que está indirectamente evidenciada en las peticiones, quejas y reclamos y en las tutelas, porque no están accediendo a los servicios. Parecería que hay una barrera de acceso. Pero el sistema nos está costando más. Si uno junta esos tres indicadores, claro, aquí no tenemos el de financiamiento, pero el de financiamiento lo hemos venido discutiendo en el último año bastante y evidentemente hay unos déficits. Entonces, ahí ustedes cómo verían eso, digamos, esos tres puntos, cómo estarían viendo eso. ¿En orden alfabético normal o en orden? No, en el mismo orden que traíamos. Ah, En el doctor, mismo pues, orden. de nuevo el tema es, sí, la interpretación o la posibilidad de análisis. Voy a especular porque no tengo la evidencia para poder soportar lo que voy a decir. Pero me pregunto yo, por ejemplo, y me preguntaba leyendo el informe de Así Vamos en Salud, ¿cuántos de quienes hoy estamos interponiendo PQRs o mecanismos constitucionales como la acción de tutela, ya veníamos siendo tratados con anterioridad y por cualquiera de las dinámicas, por ejemplo, la insuficiencia financiera, por ejemplo, las intervenciones forzosas a las EPS, que ya veníamos siendo tratados y nos vemos sin la necesidad de un tratamiento específico, es decir, de una consulta médica o de una hospitalización, etcétera, o de una ayuda diagnóstica, sino tal vez de pronto la continuidad de la entrega del medicamento, por ejemplo. ¿Cuántos de esos que no están requiriendo los indicadores o que no están requiriendo servicios asociados a los indicadores que presenta el informe de Así Vamos en Salud pudieran estar siendo generadores de un incremento en las PQRs o en las acciones de tutela? ¿Sí? Yo me atrevo a pensar que un número importante de personas que ya venían siendo, pues digamos, en un tratamiento continuo de cualquier nivel, crónicas básicas, un hipertenso, por decir cualquier cosa, cuando el hipertenso está en un programa especial y le cambian el prestador, puede interponer una PQR para que le mantengan el prestador, o puede interponer una PQR porque en la transición hubo una interrupción. Entonces, no requirió mayores servicios, sino que lo que requería era una continuidad en la atención. Por eso creo que vale la pena hacer un análisis de las causales de las PQRs. De acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo, el mayor número tiene que ver de acciones de tutela en el año pasado tuvieron que ver con continuidad en el tratamiento, ¿sí? Y pudiera ser que la continuidad simplemente fuera la transcripción de una fórmula médica o la entrega de un medicamento que no pudieran estar dándose o viéndose reflejados en estos indicadores. Esa es una. Pero también de alguna manera, de nuevo insisto en que casi que los ciudadanos hemos, y lo digo con mucho
respeto porque parte de nuestro trabajo es la garantía del goce efectivo del derecho, pero casi que nosotros nos hemos, casi que interponemos, hay una cierta desconfianza con los actores del sistema y casi que yo voy predispuesto a que no me van a garantizar la atención o que no me la van a garantizar con la inmediatez en la Con la que yo quiero. con la que yo quiero, ¿sí? Mm. Y entonces ya voy y me pueden estar diciendo, tranquilo, haga el trámite para la autorización, le vamos a autorizar en 3 días y yo de una vez voy con la PQR, ¿cierto? Entonces, y ojo con el análisis de las PQRs también. Ese análisis de PQRs, ¿cuál es la fuente? Solamente la Superintendencia Nacional de Salud. Y aquí les cedo la batuta a Álvaro. O también el prestador y el asegurador en sus busitos que tienen en las locales donde prestan el servicio de PQRs, eso también tiene alguna forma de registro, eso también se traslada a alguna forma de registro y las asociaciones de usuarios le hacen seguimiento a esos buzones de PQRs, eso cómo se registra. Pudiéramos tener, lo que quiero sugerir es que pudiéramos tener un subregistro incluso de PQRs porque no están por los canales oficiales, no sé, no lo sé. Bueno, yo voy a partir de lo último, porque como me contó la batuta, entonces arrancamos al revés. Nosotros, y las cifras hablan de las PQRs de las cifras de la super, pero cada EPS tiene una. Y sí existe un registro diferente, porque hay casos en que le llega a la asociación de usuarios y no lo registra como una PQR porque tiene una urgencia y entonces lo que hace es tratar de gestionar la asociación o el líder o el veedor para tratar de solucionar. Claro que hay cosas de eso. Creo que debemos tener un subregistro de esos. Creo que deberíamos juntar qué le llegó a la super, qué le llegó a al asegurador, qué le llegó al prestador, ¿cierto? Porque el prestador también tiene un insumo ahí. Aquí puede que tengamos PQRs que le llegaron al prestador, que le llegaron al asegurador y le llegaron al super, a la superintendencia. La misma PQR puede estar en los tres, pero también podemos tener una PQR en la super que no llegó A la al EPS. prestador ni al asegurador, o una PQR que solo se quedó en el prestador y esa no la tenemos contabilizada, ¿cierto? Entonces, ahí debe haber un subregistro indiscutiblemente, pero las cifras sí nos permiten ver o creemos que es el reflejo de lo que estamos viendo en la atención diaria, ¿cierto? Ah, que sí puede haber dificultades en que me dieron la autorización y me dijeron en 3 días me contestan y yo ponga la PQR antes en el segundo día, pero también hay usuarios y pacientes que llevan un mes y no les respondieron a los 3 días, entonces interponen la PQR. Es un mundo que tiene múltiples miradas. Frente a que haya menos atenciones, suban las quejas. Gustavo lo planteaba un poco, y es que la red cambió, ¿cierto? Aquí hay varias circunstancias que han afectado la prestación como tal. Hubo liquidaciones de entidades, hubo cierre de servicios, y eso ha llevado a que mucha gente se concentre en algunos prestadores y en algunos aseguradores, lo que hace que se dilate aún más la atención. Incluso podemos tener prestadores que debido a su situación financiera pues no puedan contratar con la misma disponibilidad que contrataban antes o que atendían antes. Y eso lleve a que sea la misma población, pero que le estén espaciando aún más su atención. Entonces, aumenta la PQR porque no me atienden oportunamente y no se registra el nivel de atención por eso mismo. Entonces, por eso no hay tantas atenciones como deberían haber y suben las PQRs porque no hay citas, no hay disponibilidad de citas. Entonces, creo que hay que mirar desde muchos temas, ese tema de la oportunidad, tanto de un lado como del otro. Yo Y agrego, no, dale Álvaro, termino. no, adelante, adelante. Solo que doctor Galán y Álvaro agregaría, pues ya que nos están escuchando, que se me acaba de ocurrir con lo que estás planteando, Álvaro, los contextos. Por ejemplo, el tema de desabastecimientos, doctor Galán, pues el tema de desabastecimientos, ustedes
Dos lo sabe muy bien, tiene, digamos, una marcada profundización después de la pandemia por múltiples variables, materias primas, importaciones, las demandas de necesidades de otros países que tuvieron la posibilidad de negociar primero que nosotros, porque el medicamento no tiene un registro sanitario y no se ha actualizado. Bueno, múltiples variables. ¿Qué tantas de las PQRs tendrán que ver por medicamentos, por tratamientos? Yo creo, Álvaro, que para nosotros, por lo menos en la Fundación, se ha disparado enormemente el tema de PQRs y de tutelas en relación a los medicamentos y va digamos, condicionados, estoy poniendo solo el ejemplo, específicamente al tema de desabastecimientos y al tema de, sí, de que no haya disponibilidad del medicamento. Sí, Sí, No, este tema de medicamentos es incluso nosotros nos atreveríamos a decir que es el más crítico en este momento. de acuerdo. Además, porque ese tema de medicamentos está atendiendo unas patologías muy sensibles. Pero también no, el medicamento, pero también el flujo de recursos del sistema. Que Ah, el flujo de recursos del sistema entonces ha llevado a que se acaben los contratos, a que al prestador no le podamos pagar lo que tengamos que pagarle, y entonces hay que bajar los estándares de calidad o los estándares de oportunidad, como quieran llamarlo, porque no hay plata y entonces me cierran los servicios, entonces me toca irme para donde otro que me toca 3 meses porque también me va a cerrar porque no tengo con qué pagarle. Creo que también, es decir, de nuevo, múltiples factores que nos tocan revisar cuáles son las causas. hay ahora, muchis- lo otro, perdón Álvaro, lo otro es que pues al final de la jornada las cifras sí muestran una tendencia. Por supuesto, O sea, uno puede entrar como a revisar especificidades y tratar de aclarar, digamos, todas estas inquietudes y eventualmente lógicas que puedan estar existiendo detrás de lo que está ocurriendo. Pero las tendencias sí muestran y marcan, pues las gráficas son muy claras, ¿no? O sea, y como absolutamente. evidencia. Pero Álvaro iba a decir algo. No, y es que incluso en esa tendencia que es indiscutible y que para el 2024 las tensiones debe ser disparada todavía mayor, una curva ascendente todavía más grande. Así como hay personas que utilizan mal la PQR, yo no me aparto de eso, y alguien decía que debemos tratar de educar en el tema, hay muchísima población que no interpone una PQR, que no interpone una tutela, y que antes de eso dice, yo no voy a poner la petición, yo reúno en mi familia y compro el medicamento. Pero eso no quiere decir que es que la situación no esté grave. Hay también un subregistro de las personas que tienen dificultades, que no interponen PQRs, que eso sí medirlo es como complejo, pero eso está sucediendo. En el día a día eso sucede. Ahora, Es correcto. yo quisiera pues una siguiente inquietud sobre este tema. En la experiencia de ustedes, ¿hay algo en el imaginario? Nosotros no hemos podido ver esto porque el seguimiento de enfermedades crónicas desde el punto de vista de indicadores no es el mejor. Nosotros tenemos seguimiento de indicadores de salud pública, de los más tradicionales y que siempre hemos tenido. Bueno, mortalidad materna, mortalidad infantil, etcétera, 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 algo de hipertensión arterial. Pero sí se percibe, y yo quería oír de ustedes si eso es cierto en la experiencia de ustedes en el día a día, un incremento en enfermedades crónicas después de la pandemia, un incremento en enfermedad cardiovascular, un incremento en cáncer y en diagnóstico de cáncer. Pero pues nosotros estamos desde Así Vamos en Salud buscando esa información y tratando de entender bien esa evolución de esas enfermedades crónicas. Pero desde el punto de vista de lo que ustedes ven en el día a día y de lo que ustedes tienen que atender en el día a día, ¿ustedes cómo están viendo este tema de las enfermedades crónicas? Porque Álvaro, sí sí, es cierto que perdón, sí es cierto que esas enfermedades crónicas se están incrementando. Los costos del sistema pueden estar incrementando sin que necesariamente estén aumentando el número de personas atendidas o estén aumentando mucho el número de personas atendidas.
Y entonces eso explicaría pues esa relación y también podría de alguna manera entenderse algo, el incremento en PQDR y en tutelas al no recibir la atención porque pues no hay recursos, lo que usted estaba diciendo, Gustavo, ahorita. Entonces no sé ustedes cómo ven el tema de enfermedades crónicas en ese día a día. Doc, nosotros desde las asociaciones sí sentimos un incremento frente a patologías de enfermedades huérfanas raras y crónicas. Yo creo que eso es innegable. Eh, Temas como la oncología. Un paciente oncológico, desafortunada o afortunadamente, porque la detección de la patología es un éxito también. El poder detectar una enfermedad para buscar un tratamiento es positivo. Eh, Hoy coloquialmente dicen que en cada familia mínimo hay un paciente oncológico. ¿Eh? Eso es como si fuese una gripa, se dice coloquialmente. Entonces, indiscutiblemente los costos de atención se ven asociados a eso. Eh, Tristemente hemos encontrado que hay muchos menores que empiezan a padecer estas dificultades y eso genera costos. Hay muchas poblaciones apartadas o que se tienen que movilizar hacia otros centros para que les puedan atender estas patologías y eso también genera dificultades. Pero sí hemos visto un crecimiento de enfermedades de hipertensión, enfermedades de diabetes. Además es que somos una población que nos estamos envejeciendo. Esa es una realidad. Como país, esa es una discusión que también tenemos que darlo. El corazón se debe sentir joven toda la vida, pero la máquina envejece y eso también genera costos. Claro, Sí, la segunda ley termodinámica, la entropía. O sea, todos nos vamos degradando, sí, eso sí está claro. sí, yo también Gustavo, retomo aparte de Álvaro, pues es decir, es un perfil epidemiológico diferente, una pirámide poblacional que está avanzando hacia la vejez, lo que significa mayor uso de servicios de salud, mayor requerimiento de servicios de salud, de patologías crónicas eh, no transmisibles y de enfermedades crónicas no transmisibles, pero también me preocupa de las transmisibles, es decir, de alguna manera aquellas enfermedades como el VIH, estamos viendo que se dispara nuevamente teniendo toda la información, los mecanismos de prevención, el tratamiento para poder evitar la transmisión, los conceptos de carga viral indetectable igual a intransmisible, pero no vemos los resultados, no vemos los impactos. Un poco también un llamado de atención a la responsabilidad como actores del sistema a todos los usuarios para los temas de autocuidado. Eh, pero igual, entonces, de nuevo, la pirámide poblacional con enfermedades crónicas no transmisibles a las cuales de alguna manera pudiéramos no estarle haciendo la gestión del riesgo adecuada, que nos lleva, pues, obviamente a diagnósticos más tardíos, a requerir niveles de tecnología mucho más novedosas que tienen, por supuesto, mayor costo. A mí, por ejemplo, el tema de diabetes, que es una enfermedad crónica que pudiera tener un mejor impacto eh, positivo si se interviene de manera temprana en programas de prediabetes, en programas de obesidades, que creo que pudiéramos tener un mejor impacto en los resultados. El tema, por ejemplo, de salud mental. La salud mental se disparó y se disparó con unas, digamos, unas consecuencias además, porque todos sabemos que la salud mental demanda mayor frecuencia de servicios por la necesidad de mantener la estabilidad, eh, digamos, clínica o patológica de la condición de salud mental. Entonces, ese tipo de cosas tienen que, de alguna manera, tener una interpretación muy específica. Claro, ¿cómo no nos vamos a morir más del corazón o de enfermedades cerebrovasculares cuando pues cada vez estamos más, digamos, más inmersos en
vertiginosidad de la vida, con mayor edad, etcétera, y viviendo a unos ritmos que no nos permiten tener calidad de vida, salud mental y salud física. Sí, creo que de nuevo, sí, sí hay un incremento muy importante en patologías crónicas. Me preocupa mucho el tema de las crónicas transmisibles que de alguna manera pudieran tener una intervención mucho más efectiva, pero también pues el tema de salud mental es abrumador. Yo creo que ahí, Gus y doctor Galán, ese tema de salud mental es el ejemplo claro. Después de pandemia, prepandemia, digamos, no tenía la demanda que hoy tiene. Y es un tema que se dispara y cuando uno mira la oportunidad en todas las especialidades de salud mental, todas están colapsadas. Hay una demanda muy fuerte del tema y cuando hablamos de aquellos pacientes que requieren la medicación, muchos de esos medicamentos son controlados, entonces se termina siendo una barrera porque cuando voy al acceso del medicamento no es tan fácil, se me anula y va deteriorando la salud. Hay muchas cosas que juegan ahí. Sí, de acuerdo, Álvaro. Por ejemplo, ese medicamento, si el paciente lo pide a domicilio, no se lo pueden enviar. ¿Sí? Lo superamos en pandemia, no sé por qué no podemos hacerlo igual ahora, pero hoy en día no se lo pueden enviar a domicilio porque está controlado. Pero además también tenemos un desabastecimiento enorme en tecnologías de salud mental porque tienen doble requerimiento. Los requerimientos del registro sanitario de la agencia que es el INVIMA, pero también el requerimiento de la Dirección Nacional de Pacientes que limita la, pues dificulta el flujo para poder tener los medicamentos disponibles. Múltiples variables, doctor Galán, mucho por analizar en sus datos que parecieran tan básicos, Tan no los... fríos. Sí, sí, yo creo que es pues es una aproximación. Estamos convencidos desde Así Vamos en Salud que tenemos que, digamos, elaborar más y analizar mejor. Bueno, evidentemente, sí estamos viendo pues un incremento en barreras de acceso y que eso es evidente y se está manifestando. Yo no Yo, quisiera permítame, permítame lo interrumpo, doctor Galán, porque yo quiero traer a contexto el tema de las barreras de acceso de acuerdo a las concentraciones poblacionales. Me refiero, por ejemplo, personas en zonas dispersas que a pesar de que tengan un hospital de primer nivel, todo el tema asociado para el manejo de patologías de mediana y alta complejidad, pues tiene que ser en los centros de grandes concentraciones poblacionales porque la prestación o la red no llegamos hasta allá, ¿sí? O no llega hasta allá. Esa es una dificultad enorme, pero además, porque la capacidad resolutiva de ese primer nivel, la ley no lo permite, entonces empiezan las glosas, etcétera. Esa capacidad resolutiva de ese primer nivel tampoco nos está soportando un poco que el flujo de los pacientes no se concentren digamos, en las grandes prestadores de servicios de salud de las ciudades principales. Yo diría que hemos hablado de las consecuencias, pero no hemos hablado como de las causas, ¿cierto? Y pues alguien dice que un pesimista es, bueno, que un optimista es un pesimista No, bien no, informado. no, no, un ¿Al contrario? pesimista es al contrario, un pesimista es un optimista bien informado. Lo Eso que dice. nosotros sentimos es que ahora entramos en otra etapa de más incertidumbre de la que traemos. Va a generar una mayor demanda, una mayor dificultad, una mayor angustia en la prestación. Creemos que una de las principales causas de esto pueden ser, son múltiples, no pueden ser, son muchas causas, pero una principal es el tema financiero, ¿cierto? Ese es el grueso del tema. Y creemos que esa discusión hay que abordarla sin apasionamientos, con las realidades, buscando soluciones y no buscando solo soluciones desde el punto de vista del sector salud, sino desde el punto de vista del país.
¿cierto? El tema de salud es el tema transversal a más de 52 millones de colombianos y los extranjeros residentes. Creemos que hay que dar esa discusión seria porque si no, esto no se resuelve, ¿cierto? Si no, cada día vamos a encontrar más barreras de acceso, más dificultades de acceso, más PQRs, más tutelas y va a sonar muy triste, pero más fallecimientos. Así es. O mayor pérdida de calidad de vida. Incluso Es la el pérdida de otro, calidad. ¿no? Soy más O sea, fatalista, ustedes puso el tema antes. Entonces, yo no, creo no, no. que hay ahí. Porque por el otro lado, Álvaro, o sea, estamos hablando de la necesidad de una reactivación económica y que el país necesita. ¿Y cómo hace eso el país con una población que no está suficientemente sana y no está accediendo a los servicios de salud? O sea, vamos, una parte fundamental de la productividad en el país Es y de la determinante. productividad adecuada del país, de cualquier país, es tener a su población sana. Pues no la Eso, tuvimos enferma, pero la tuvimos confinada por enfermedad, por sí, enfermedad, y no pudimos producir. sí, Sí, claro, la pandemia nos demostró que la claro, economía no funciona sin salud. de acuerdo. Y claro, viceversa también, ¿no? Necesitamos recursos. Ahora, necesitamos manejar esos recursos con mayor eficiencia, eso está claro. Y aquí yo quisiera, pues, como última pregunta, eso. Usted ha sido, Gustavo, ambos, eh, como enfáticos en el sentido de que hay una responsabilidad también de usuarios y pacientes de manejar mejor el sistema. Eh, pero y demás actores, ¿qué otras responsabilidades tendríamos todos? O sea, porque esto hay que sacarlo adelante entre todos. O sea, aquí el gobierno nacional seguramente debe cumplir un papel muy importante y particularmente lo que acaba de decir Álvaro, relacionado con un mejor financiamiento del sistema. O sea, no hay sistema de salud en el mundo que pueda operar bien si no está bien financiado. Eso lo hemos dicho reiteradas veces. Pero adicional a eso, en términos de las eficiencias y del manejo más eficiente de los recursos, ¿cuáles otras acciones deberíamos tener y cómo coordinamos y cómo podemos crear, digamos, entre los diferentes agentes del sistema, esos propósitos comunes? Porque a veces parecería que terminamos limitados por nuestros propios intereses individuales. Y cómo entonces trazamos un camino en que colectivamente le apuntemos a lo que debemos realmente definir como objetivos comunes. Yo creo, doctor Galán, que lo Esa es la primero pregunta fácil, ¿no? Pero es bueno, está fácil para que nos podamos ir tranquilos, ¿no? Sí. tranquilo, sí. Dormir esta noche como Yo pienso, doctor Galán, que lo primero que deberíamos de hacernos es un momento de los logros. Colombia ha tenido unos logros enormes. Esos logros, ¿cómo los hemos obtenido? Para que no caigamos en perderlos, en dejarlos morir, en acabar. Luego, a partir de los logros, poder hacer un reconocimiento de cuáles han sido las dificultades o las falencias que no nos lleven a un mejor, a una optimización, no solamente del recurso económico, sino optimización en el sentido de tener mejor salud para la población, ¿sí? Que al final ese es el objetivo. Por ejemplo, Colombia ha tenido experiencias o tuvo o tiene una experiencia muy positiva con el tema de VIH. Colombia logró impactar en toda la calidad de la prestación del servicio a la población viviendo con VIH, pero además en reducir todos los costos, todo como un modelo de gestión programática basada en una guía de atención que llevó a unos programas especiales donde, entre otras cosas, se incrementó la capacidad resolutiva del médico general, llevándolo a un nivel de experto que amplió la cobertura, que amplió la resolutividad, que amplió la oportunidad para garantizar las atenciones con impactos importantes, asociado a un reporte de indicadores del cumplimiento de ese modelo y de esa guía a través de una cuenta de alto costo que daba lugar a unas, digamos, sanciones entre comillas o a unas motivaciones, unos incentivos negativos o positivos de acuerdo a los resultados, ¿cierto? Y de acuerdo a la dispersión de la población entre los asegurados. Eso podríamos llevarlo de pronto a artritis, lo podríamos llevar de pronto a diabetes, lo podríamos llevar de pronto a oncología, algunos tipos de cáncer, lo podríamos llevar, por ejemplo, a algunos
condiciones de riesgo cardiovascular o de afectación cardiovascular? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que Colombia, de alguna manera, y aquí hago un mea culpa, hemos pensado que vivimos en un país que tiene la capacidad del talento humano, o sea, la necesidad del recurso del talento humano, la capacidad en infraestructura, la capacidad en recursos como para poder, no sé, vivir, yo ni siquiera diría que como Noruega, mucho mejor que Noruega. Y la realidad es muy distinta. La confrontación de la... Y entonces ahí tenemos que ser muy claros en qué es lo que podemos dar de la mejor manera posible, ¿sí? Esto no puede seguir teniendo una infinitud en la prestación del servicio y en la demanda del servicio a costa de una finitud de unos recursos que son limitados. Los ciudadanos tenemos que tener el criterio ético, moral y de distribución o de justicia distributiva de decir, esto lo somos capaces de pagar. Y lo voy a terminar diciendo, usted lo habló desde la productividad, el modelo se pensó con un 80, 75, 80% de aportes de contribución y un subsidio entre el 20 y el 25%. Y hoy, todavía hoy, lo dice usted en su reporte de hoy, tenemos un 55% de población en el régimen subsidiado, un 42% en el régimen contributivo. O sea, esto siempre estuvo financiado con los impuestos de todos, o sea, presupuesto general de la nación, y no con la contribución del aporte obrero patronal como se pensó en su concepción. O sea, nos tiene que doler a todos. Nos tiene que doler a todos. Eso, Cierto, Álvaro. eso es indiscutible y creo que el que nos duela a todos debe llevarnos a buscar la solución entre todos. Aquí hay unos desperdicios grandes del sistema y vamos a partir de nosotros, los ciudadanos. Solo el hecho de la inasistencia a una cita médica es una pérdida del sistema y es un negarle la oportunidad a otra persona que llegue. Yo creo que ahí 30%, Álvaro, de las citas médicas son inasistidas. 30%, eso es un valor en costos de personal, de infraestructura, de servicios, todo, una cosa este es un tema necesario, pero entonces vamos a la otra cara de la moneda. a la otra cara de la moneda, ¿cierto? Y es aquellos prestadores, aseguradores, industria, que de pronto le dan la prelación o el privilegio a su visión empresarial, ¿cierto? A costa de atender al usuario. Me explico. No puedo tener un profesional, bueno, y de pronto tiene que ver con la guía médica, no puedo tener una cita con un profesional a 7 meses para que me mande unos exámenes que me va a volver a leer en 7 meses. Y después de que me vea ese profesional en los otros 7 meses, que ya llevamos 14 meses, me vuelve a dar en los otros 7 meses para darme la reformulación médica. Nosotros tenemos un desperdicio grande en el talento humano de especialistas y subespecialistas, donde Gustavo decía, es que la resolutividad del médico de esa atención primaria, de ese primer nivel, debe permitir que me envíe los exámenes cuando me tenga que enviar al siguiente nivel, que yo ya vaya con unos exámenes base para que ese profesional pueda diagnosticarme algo. Y a Y no, través de un sistema interoperable de información. claro, yo sí creo que hay muchas cosas que hacer, hay muchos medicamentos que formulan o tecnologías que son importantes pero novedosas, ¿cierto? O es, me voy a comprar el iPhone Pro 15, ¿sí? Pero ya probé que el iPhone 12 o 13 me sirve y ya sé que me funciona. ¿Por qué no me quedo con el iPhone 12 o 13? O con el Xiaomi o con el Honor, pero no, tengo que buscar la última tecnología. Ahí también hay unos temas éticos que nosotros deberíamos discutir entre todos. A mí o a nosotros nos llama mucho la atención es que las discusiones no se pueden dar aisladas. Este problema del sistema de salud y de la crisis del sistema de salud, no hay otra forma de resolverla sino entre todos como país. Y no solo desde el sector salud, no solo desde el sector salud, de todo el país. Álvaro, y quiero aprovechar, doctor Galán, si me regala este minutico, quiero aprovechar para el ejemplo tuyo de las inasistencias de las citas médicas.
Perfecto, el 30% de las citas son inasistidas y hay una gran responsabilidad del usuario o del paciente en no cancelarlas. Pero también hay una gran responsabilidad en el prestador de no tener los canales adecuados para cancelarlas o en el asegurador que facilite el proceso para la cancelación de las citas. Así es. Ese abordaje que estás planteando, de que es que tiene que ser entre todos que nos sentemos, que usted también lo plantea, doctor Galán, es necesario. Porque si no, vamos a señalar culpables cuando al final, como lo dice usted muy bien, doctor Galán, pues todos tenemos un grado de responsabilidad. Igual tenemos un grado de posibilidad de solución. Así es. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Realmente creo una conversación muy enriquecedora. Pues obviamente ustedes tienen un conocimiento muy preciso y muy del día a día de todo lo que está ocurriendo, con una visión también macro de lo que son las necesidades. Creo que estas cifras, pues digamos, desde el punto de vista de Así Vamos en Salud, lo que buscan es aportar a cada vez más un análisis y una incidencia positiva en el sentido de evaluarlas mejor, aclararlas mejor y tratar de buscar esos caminos de solución entre todos. Nosotros en Así Vamos en Salud tenemos esa visión por una parte, la pluralidad del diálogo, que es primordial, o sea, todas las voces se tienen que escuchar y se tienen que atender. Y en segundo lugar, ese propósito de una construcción colectiva. Esto es un sistema y no nos cansaremos de repetirlo, o sea, como sistema somos suplementos y complementos entre todos. Y cada uno tiene un papel y una función dentro de ese sistema, una responsabilidad. Y yo creo que ese es el fondo, o sea, tenemos la meta y el propósito es claro, tenemos que mejorar el acceso, tenemos que mejorar la oportunidad, tenemos que mejorar la calidad en la prestación de los servicios, que sea lo más... alguien me decía que no siga diciendo homogénea, porque homogénea no va a poder ser en la realidad, pero más extendida para toda la población, esa calidad. Y yo creo que hay que seguir insistiendo en eso y les agradezco mucho. Yo creo que las conclusiones finales de la búsqueda de un trabajo conjunto y colectivo pues son importantes. Nosotros continuaremos con esta evaluación porque al final de la jornada pues tenemos que mirar esas tendencias y cómo sigue ese acceso y cómo ese acceso o va mejorando, ojalá, o encontramos los caminos para que Mejor. si no mejora, pues busquemos esos cambios y esas mejoras. Entonces, muchísimas gracias. A usted, doctor A Galán. usted, doctor Galán, un abrazo, Sí. Álvaro. Muchas gracias, Alejandra, por todo el soporte técnico y acompañamiento también. Y Nos bueno, tiene harta paciencia. sí, muchas gracias. Bueno, Saludos. muchas gracias a ustedes y a todas las personas que asistieron a este espacio. Gracias por acompañarnos. Les contamos que este webinar también estará alojado en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos los asistentes. Bueno, hasta luego, un abrazo para todos.